Noticias 7 AM presenta La Entrevista. 7:36, nos acompaña en el estudio Gabriel Camarena Salinas, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Tijuana. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí con mucho gusto estar con ustedes. Gracias, igualmente. Oye, pues hay muchos temas que platicar, pero uno que ha llamado mucho la atención a la ciudadanía porque tiene también que ver con la vida diaria. Finalmente todos somos consumidores y estamos preocupados por lo que compramos, lo que nos llevamos a la boca, lo que le damos de comer a nuestra familia, en un contexto en el que hay un grave problema de salud, de diabetes, de obesidad, hipertensión. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el Consejo Coordinador Empresarial? Mucho, tiene que ver mucho, porque vino una nueva regulación en la que hay un etiquetado para los alimentos procesados que Gabriel ha dividido opiniones. Dicen de repente, sí sirve, otros dicen no sirve, otros dicen es que criminalizan al producto, otros, pero es que tienes que hacer la advertencia. Pero finalmente es la clase empresarial, la iniciativa privada, la que va a tener que cumplir con esta nueva ley. ¿Cuál es el posicionamiento del Consejo Coordinador Empresarial con este tema de los etiquetados y qué nos podrías comentar sobre ello? Bueno, el tema de salud pues es un tema que ustedes lo comentaron durante el día de hoy, es un tema muy importante que todos debemos estar muy pendientes de él, ¿no? Las tendencias son de que cada vez seamos más sedentarios, cada vez comamos cosas que tengan contenidos de azúcar o de sodio muy alto. Entonces, por un lado, pues es responsabilidad de todo empresario y de todo mundo de que pues si tiene un contenido que te va a hacer daño, pues entonces es muy importante el señalarlo en el paquete, ¿no? En este caso son bebidas y también alimentos procesados, ¿no? Pero por otro lado, parece que en las reglas que están poniendo también inhibirían, por ejemplo, otras propiedades alimenticias del propio producto, ¿no? O sea, nomás se centrarían en lo malo o en lo que te puede hacer daño. Aquí veo, por ejemplo, que es exceso de calorías, exceso de azúcares, de grasas saturadas, de grasas trans fat, de sodio y de colorantes o cafeína, ¿no? Entonces, parece que lo que más está a los productores de estos productos, pues lo que más le está preocupando es no poder distinguirse uno de otro y qué propiedades también alimenticias tengan, ¿no? Entonces, están en ese proceso de que la regla viene muy fuerte, aunque la aplicación de ella entiendo que es a mitad del 2020. O sea, todavía hay un periodo donde se tienen que ajustar, pues para que sea la advertencia, pero también podamos tener una información completa de esos paquetes o esos endulzantes o etcétera, ¿no? Claro, y ojalá lo puedan discutir, porque tal parece que de pronto sucede, vamos a hablar específicamente en este gobierno, porque ya nos ha pasado, y aquí en Baja California, que en vez de socializar los temas, también lo vimos desde el gobierno aquí en Baja California, en el gobierno de Kiko Vega, no socializan los temas, no platican con el directamente involucrado para saber cómo pueden mediar, cómo puede haber este equilibrio. Es cierto esta parte donde no se resalta lo positivo y simplemente lo negativo. Ahora este etiquetado está en negro, con un hexágono y es así como muy notorio, ¿no? De que es alto en grasas, saturadas, etcétera. Ahora, se supone que las autoridades mexicanas están un poco diciendo que nosotros nos retrasamos, que en otros países ya se hace. Y por eso hablabas tú, David, de la polémica que ha habido, porque hay quienes dicen, por ejemplo, UNICEF, que el nuevo etiquetado de alimentos en México sería de los mejores en el mundo. Pero habría que ver, realmente esto, me imagino que los empresarios están temerosos de que esto pudiera hacer que la gente no comprara los productos y que no sea una competencia tan... ¿Cómo le llaman cuando hay competencia desleal? Vaya, por decir, que no, ¿no? sí, porque no se está resaltando también los atributos de los productos. Correcto, y también, por ejemplo, las marcas, hay restricciones en las marcas. O sea, todo producto que sea catalogado, por ejemplo, como nocivo o como que tenga una alta cantidad de X o Y sustancias, pues será como satanizado, podríamos decir, y entonces no podríamos poner, por ejemplo, los logotipos correctos. Por ejemplo, no puedes contratarte a una figura pública para que lo promueva. Tiene muchas reglas que entonces, pues todo lo que es mercadotecnia como tal e información para el consumidor, pues se podría sustraer, ¿no? Ahora, perdón, Sí, adelante. por ejemplo, en el tema, es que es bien difícil saber, o sea, el tema del azúcar es también porque uno la consume en altas cantidades, o sea, comerte un paquetito de algo, de lo que sea, que tiene azúcar, o sea, ¿realmente esto es dañino y malísimo para tu salud o es porque
porque lo sumamos a otras cosas. No Creo lo sé. que O sea, eso sí, también. digo, yo no soy nutriólogo, pero obviamente dicen que las azúcares refinadas son las que más dañan. Sí. Los altos contenidos en azúcares o el tamaño del paquete como tal. Si te comes un paquete de galletas completo tú solo, Ajá. pues bueno, pues obviamente que vas a traer un problema ahí de diabetes futuro, ¿no? Entonces, pues todo tiene que ser una advertencia lógica, pero también tiene que ser, como dices tú bien, socializado para que no se malinforme al consumidor. Tenemos una dieta ya pues los mexicanos tenemos una dieta muy definida, ¿no? ¿Qué pasará, por ejemplo, con los puestos de tacos en las esquinas? Que somos tan ávidos para Claro. hacerlo, ¿no? O sea, hay muchas aristas que yo creo que se tiene que socializar, discutir y, claro, llegar a un mejor empaquetado, obviamente, ¿no? Pero sin restricciones tan unilaterales, por decir eso, ¿no? O sea, podremos decir que esto también está en proceso, que no está concluido, que no necesariamente va a ser así, por lo menos no para siempre, y que en algún momento, pues obviamente la expectativa es que se logre el equilibrio en lo que ya bien explicaste, Gabriel, el asunto de si hay que hacer la advertencia, pero también permítanos resaltar los beneficios de los productos y no solamente satanizarlos. Digo, yo creo que por ahí vendría más o menos la conclusión de este tema, entonces. Sí, correcto. Así es. Muy bien. Y Ya. que se haga con tiempo, ¿no? Como ustedes bien dicen, que no, que todo se hace para las secretarías o las legislaturas, etcétera. Todos los que están en el aparato gubernamental parece que primero pues dan el paso hacia El enfrente sablazo, como dicen. y luego vemos cómo lo matizamos, ¿no? Y es que hay algunas experiencias en países, por ejemplo, de Sudamérica, donde hicieron algo pues prácticamente igual. Y por unos meses, cuando comenzó la vigencia de esto, bajó el consumo de estos productos, hubo afectaciones económicas, pero ya a largo plazo vieron que no hubo ningún beneficio, estadísticamente hablando, para la salud de sus habitantes. Nada, cero. Fíjate. Entonces es muy controversial hablar de este. Incluso para de aquí trasladarnos al otro tema, a ver si alcanzamos a hablar un poquito contigo, Gabriel, que es el tema de los impuestos. Por ejemplo, cuando se grabó mucho a los refrescos, yo no sé qué tanto realmente bajó el consumo del refresco. O sea, yo soy consumidora de refrescos de dieta. El doctor Bustamante, Sigo consumiendo. saludos al doctor Bustamante, que fue Igual. secretario de Salud, nos dijo, dice, pues es que la mamá, y las irresponsables, dice, pues en lugar de ponerle la soda y las papitas a los niños, pues ¿qué hicieron? Pues le ponían 2 sodas y 2 papitas. O sea, este es un asunto de concientización desde tu familia. No, dice, sí, claro, está bien el etiquetado, diríamos aquí, está bien el etiquetado y lo que vas a decirle al empresariado que haga, pero empieza desde casa. Yo me Claro. puedo tomar una Coca-Cola de vez en cuando y no debería ser problema. No debería de No ser debe ser una. problema. El problema es si me tomo 10 diarias. ¿no? Exacto, O sea, pero es decir, si a ti te gusta, y no es como el cigarro, ¿verdad?, que provoca esa es cáncer, otra bueno, cosa, eso es ¿no? otra cosa, pues estás dispuesto a pagar un poquito más. En el tema de los impuestos y de esto Sí. de que no se socializa, creo que es un tema muy, muy notorio que así fue, que no se socializó. Incremento en muchos impuestos y creación de otros. ¿Qué opinión te merece esto a estas alturas del partido? Ya ha Pues pasado sobre tiempo. todo lo que comentas que pues todos sabemos que esto se fraguó el 31 de diciembre, o sea, en un solo día se crearon 9 impuestos nuevos o se modificaron esos 9 impuestos, ¿no? Todos fueron hacia la alza, no se quitó ninguno y veníamos con la expectativa de que este gobierno estatal no iba a incrementar impuestos. Así fueron las pláticas que hubo antes en las campañas políticas que pues bueno, y luego también fue el ejemplo que ha puesto la federación en este momento, ¿no? O sea, no ha habido incrementos de impuestos y aquí en Baja California y entiendo que en otros estados también se han visto obligados a proponer impuestos. Entonces, el tiempo no dio para socializarlo, no nos avisaron con el tiempo suficiente, por lo tanto no pudimos discutirlo antes de que fuera ley, porque ya ahorita es ley. Ahorita lo que podemos hacer es tener medidas legales para tratar de que no nos afecte, ¿no? Es que se le llama el amparo, que es el instrumento que nos queda como empresarios o como personas afectadas, y por otro lado los partidos políticos pudieran interponer un recurso que se llama inconstitucionalidad, que es el proceso que se llevó, entiendo, sin ser abogado, para aprobación de estos impuestos, porque no pasó a comisiones, donde se debe discutir con el Poder Legislativo, y bueno, pues amanecimos un 1 de enero con todos estos 9 impuestos, ¿no? Damos un paso al presente, Sí. con todo lo que ya bien explicaste, Gabriel,
pero recientemente el secretario de Hacienda Estatal dice y le responde, creo que por ejemplo, a la Coparmex Mexicali, si no me equivoco. Canacintra Mexicali. Canacintra Mexicali. Sí. Vaya, se viene una amenaza velada del secretario diciéndole, pues es que si nos ganan esos amparos, pues entonces vamos a parar estas obras y vamos a parar la inversión. ¿Tú qué responderías a eso? ¿Cuál sería el posicionamiento del sector empresarial? Lo que vemos es que siempre hay una salida para esta gran empresa que se llama Gobierno del Estado, ¿no? En el tema, por ejemplo, de impuestos, si tú revisas el catálogo de las partidas de ingresos, hay una partida muy importante que son ingresos extraordinarios que el gobierno federal siempre a cada estado le da, pero en este caso se presupuestó cero. O sea, en el presupuesto de ingresos del estado, esa partida que puede llegar a ser hasta 5,000 millones de pesos y que la historia nos dice que está entre 2,000 a 5,000 millones, este gobierno, a lo mejor responsablemente, pero presupuestó cero. Eso lo que puso es una gran presión en las finanzas del Estado, pero no quiere decir que no vaya a llegar ese dinero. Lo que quiere decir es que están presupuestando otros ingresos para compensar eso que no presupuestaron. Es algo un poco más técnico. Es difícil la explicación, pero es como si tú siempre alguien te da 100 pesos, tu papá, ¿no? Y ahora de repente dices, pues a lo mejor me va a dar 100 o 200 o 300, ¿no? En este caso, si no presupuestas 100, que siempre te da como mínimo, pues entonces ¿de dónde vas a sacar esos 100 pesos, no? Claro, Pues, ya. engañoso, porque hay aparte una reducción del presupuesto y pues como bien dices, lo buscarán encontrar en otro lado. Gabriel, te invitaremos de nueva cuenta Claro que para sí. poder hablar de otras cosas importantes, de otros temas, como el tema de los autos chocolate, de que se tengan que identificar También todos temas los buenos, vehículos. También temas propositivos, aquí también estoy para eso. También estaremos claro, por supuesto. platicando de ellos. Desgraciadamente nos ganó el tiempo, pero lo platicaremos pronto. ¿Te Con parece? mucho gusto, aquí estoy al órdenes. Gracias y muy buenos días. Es Gabriel Camarena Salinas, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del CCE aquí en Tijuana. Una pausa, 7:48, y regresamos con más a Noticias 7 AM.